Los políticos europeos no se cansan de hacer el ridículo. Parecen prianistas haciendo chismes de lavadero sin sentido con cosas que afectan a toda su población. Mientras insisten en mantener su retórica antirrusa a punta de noticias falsas, el tiempo se le acaba a toda Europa. En menos de 5 días consumieron casi una cuarta parte de sus reservas de gas. Alemania lucha completamente sola por hacer entrar en funcionamiento el Nord Stream 2, mientras la Unión Europea se sienta de brazos cruzados a esperar que su crisis energética se convierta en una crisis humanitaria para ver entonces qué hacer. ¿Qué tal amigos? Soy Emil González y les doy la bienvenida a Camarada Mundial. Si el contenido resulta de su agrado, les invito a darme la manita arriba, suscribirse y compartir este video para que llegue a más personas. ¡Vamos a darle! Las malas noticias no terminan de sacudir a nuestros hermanos europeos. Esta semana Gazprom difundió un informe de Gas Infrastructure Europe que sin duda es para dejar a todos con la boca abierta. Por cuestiones logísticas, ellos consideran el inicio del invierno a principios de diciembre. Esta era la fecha límite para almacenar todo el gas que pudieran para satisfacer las demandas energéticas tanto de las fábricas como del pueblo europeo por igual. Al principio, ellos se mostraban confiados, a pesar de que la reserva de la Unión Europea estaba al 72% de su capacidad, presumían que esto sería más que suficiente. A pesar de que sus reservas estaban en su nivel más bajo desde el año 2011, se seguían sintiendo lo suficientemente altaneros como para seguir apoyando la agenda de Estados Unidos contra Rusia. Pero en menos de 5 días les salió el tiro por la culata. Pues resulta que según el informe que les mencioné anteriormente, estas reservas históricamente bajas descendieron de una manera históricamente alta. En 5 días, la Unión Europea se gastó el 23.4% de este preciado recurso que se tardaron casi un año en almacenar. Este hecho ha encendido las alarmas en la clase política de Europa, pues espera que la demanda crezca aún más si las predicciones de que este invierno será de nueva cuenta más frío de lo normal se cumplen. Esto de lo que les hablo es para hacer sudar frío. Lo peor de todo es que parece que quienes manejan el destino del pueblo europeo insisten en su necedad de ver antes por los intereses gringos que por los de los que dicen representar. Este es un buen momento para ver desde fuera el circo ridículo en el que nos veíamos envueltos antes nosotros. Pues a muchos de ustedes les parecerá familiar esta sarta de necedades que predominan en la clase política del viejo continente. Los hechos hablan por sí solos. La política energética neoliberal fue un fracaso. Enfocar sus esfuerzos estratégicos en donde la Casa Blanca les dictaba sin cuestionar y solo porque lo ordenaba la Casa Blanca terminó en una burla. Poner el precio de recursos como el gas a la merced de los mercados los acaba de meter en un problemón sin precedentes. Pero allí siguen, acatando órdenes y difundiendo noticias falsas sobre Rusia, en lugar de buscar soluciones viables para sus pueblos. Es como si un gran número de Lili Téllez estuviera tomando las decisiones en ese lugar. Ahora que nosotros salimos de este bache, es muy importante que veamos lo que pasa en otros lugares que siguen en las mismas para que Dios nos libre no volvamos a caer allí. Afortunadamente, no todos son fantoches haciéndole a la política sin escuela. Y todavía hay gente que sigue haciendo la lucha para tratar de hacerle la vida más fácil a los europeos. Desde meses antes de terminar su periodo, la canciller Angela Merkel estuvo preparando el terreno político para hacer llegar la cordura a Europa. Estos últimos meses estuvieron plagados por noticias falsas contra Rusia, difundidas por personas que haciéndose pasar por políticos serios, difundían sin cansancio alguno necedades día tras día tras día. Es ya costumbre que cuando un país intenta salir del huacal y no acata las instrucciones de propaganda que le dictan los Estados Unidos, llegan otros y toman su lugar, inventando mentiras de ese país como si ellos supieran lo que pasa en Alemania mejor que su jefa de Estado. De esta manera, no escatimaron esfuerzos para tratar de convencer al mundo de que Rusia estaba utilizando el gas como arma política,
repitiendo sin parar la mentira de que Rusia estaba mandando menos gas a la Unión Europea a propósito para acentuar su crisis. Como de nada sirvió que Putin dijera que esto no era cierto y que de hecho habían aumentado el suministro en un más del 10% de lo que indican los contratos, tuvo que ser la misma Angela Merkel la que saliera a decirle a los medios que se callen la boca, porque Rusia en efecto estaba cumpliendo a cabalidad los acuerdos previamente alcanzados en distribución de gas. El problema de los políticos que se aferran a no aceptar la mano de Rusia es uno bastante serio. Al igual que como pasaba aquí en México, Europa se enfrenta a retos sin precedentes en el que van a necesitar toda la ayuda posible para superar el enorme cataclismo que tienen enfrente. Y resulta que estos ineptos, en lugar de ponerse a trabajar y a buscar soluciones realmente viables, se ponen a esperar qué otra mentira difundir, y a que Estados Unidos les pase otra de sus soluciones patito, pasándose por el arco del triunfo que sea una solución real o por lo menos factible. Todo sea por seguir recibiendo los beneficios que les ha de otorgar ser un lambiscón. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, la pandemia H1N1? A diferencia de como ocurrió con la pandemia que nos sacudió en el gobierno de Calderón, en esta última Gatell no se cansó de repetir que estas pruebas rápidas no sirven para nada y que solo son un placebo para que la gente piense falsamente que el gobierno hace cosas. Por supuesto que en su momento Felipe Calderón se abalanzó sobre esta medida patito, sacando muchos beneficios económicos. A pesar de que López-Gatell se opuso en su momento, hubo una gran presión por parte del PAN para hacer dinero de manera descarada con estas pruebas. Algo más o menos similar vemos con el tema del gas ruso, solo que en este caso no solo estamos hablando de políticos neoliberales robándose dinero, estamos hablando también de vidas humanas en riesgo. El tema del gas ruso es uno que sin duda alguna deja a todos los que vemos desde fuera con las manos en la cabeza. En la actualidad, el principal gasoducto que distribuye el gas proveniente de Rusia pasa por Ucrania. Este país tiene pleitos irreconciliables con el gobierno de Putin desde el golpe de estado que sectores de la ultraderecha impulsaron en el 2014. No estamos hablando de payasos ultrarreligiosos como los del PAN, estamos hablando de gente que, literalmente, piensa como los grandes tiranos del siglo pasado. Pero resulta que no pueden pelearse con Rusia al 100%, porque el tránsito de este gas por Ucrania les da buena parte de sus ingresos como país. Ahora, con la llegada del Nord Stream 2, piensan que el gobierno ruso se quiere deshacer de ellos. Y no solo se están apalancando de Estados Unidos para impedir que este entre en funcionamiento, sino que también para exigir que aumente el flujo que pasa por territorio ucraniano. Lo que nadie dice es que este gasoducto se encuentra ya en muy malas condiciones por ser viejo y que nadie, absolutamente nadie, le está dando mantenimiento. En propias palabras del presidente Vladimir Putin, se está aumentando el flujo por esa vía lo más posible, pero si lo siguen haciendo, el gasoducto corre peligro de explotar, lo que dejaría no solo un alto número de víctimas humanas, sino que también significaría que ya no haya gas ruso para nadie. Lamentablemente, el nuevo gobierno alemán está luchando en solitario, poniendo la mayor presión posible a las autoridades de la Unión Europea para que autoricen el funcionamiento del Nord Stream 2. Esto es lo peor de este asunto. Unas cuantas firmas son suficientes para acabar de tajo con la crisis energética europea, pero tristemente allá también hay prianistas dispuestos a seguir de agachones con lo que sea que pida Estados Unidos hasta sus últimas consecuencias. Pues bueno amigos, solo me queda agradecerles a ustedes, los que se quedaron hasta el final del video porque son los que me motivan a seguir mejorando mi contenido. Les invito a darme la manita arriba, suscribirse y compartir este video para que llegue a más personas. Nos vemos hasta la próxima.